El grito cortante resonó en la oscuridad de la noche, tan fuerte que pareció atravesar los muros del templo. La sangre goteaba desde el altar, salpicando el suelo de piedra. Los dioses observaban desde las sombras, sus ojos fríos y distantes, como si se alimentaran de la agonía humana. «Este es el destino que no puedes evitar», murmuró la sacerdotisa, mientras alzaba las manos hacia el cielo estrellado. Los vientos parecían susurrar palabras olvidadas. En el centro del altar, un niño recién nacido yacía envuelto en sábanas rojas. Su llanto se apagaba lentamente mientras su vida comenzaba a ser escrita con tinta negra. El sacrificio era necesario, o eso decían los oráculos. Cada palabra, cada ritual, estaba marcado por el miedo y la necesidad de cumplir una voluntad superior. Sin embargo, el futuro de este niño no sería el de un héroe, sino el de alguien destinado a destruir todo lo que los mortales consideraban sagrado. La sacerdotisa, con el rostro marcado por las lágrimas, miró al niño y susurró: «Naciste para destruirlo todo, hijo mío». La sombra de la maldición se cernió sobre él desde su primer respiro. El niño creció rodeado de sombras, tanto físicas como espirituales. No había consuelo en su vida, solo la constante sensación de ser observado. Cada día se le recordaba que su existencia había comenzado con sangre. Creció sin una familia, sin amor, solo un ser marcado por una profecía antigua y cruel. Nadie sabía la magnitud de su destino, pero todos sentían el peso de su presencia. La gente lo evitaba, sus ojos llenos de miedo y desconfianza. Nadie lo tocaba, nadie se acercaba a él. Incluso los dioses, desde sus altos tronos, lo miraban con desprecio, como si su mero ser pudiera destruir todo lo que habían creado. En las noches más oscuras, el niño soñaba con gritos lejanos y visiones de un futuro que no entendía. Se sentía atrapado en un ciclo que no podía romper, como una sombra de algo mucho más grande que él. Su destino ya estaba escrito, pero el cómo y el por qué aún permanecían ocultos, aguardando el momento de su revelación. El joven ya no era un niño, sino alguien que vivía bajo la pesada carga de lo que otros llamaban destino. ¿Pont? A medida que avanzaba, sus pasos resonaban en las calles, pero nadie lo veía. Las mujeres murmuraban en susurros cuando lo pasaban. Los hombres lo miraban con recelo. Había aprendido a no esperar nada de ellos. Nadie lo amaba. Nadie lo quería. Sin embargo, un peso mucho más grande que la indiferencia de la gente pesaba sobre su alma. Los dioses, que lo habían marcado al nacer, se mantenían en la distancia, observando su sufrimiento sin intervenir. Pero algo había cambiado. Los presagios de los oráculos ya no eran sus únicos enemigos. Algo se estaba moviendo en las sombras, algo que podría alterar la ecuación que lo mantenía en la oscuridad. La noche cayó rápidamente, y con ella una sensación de cambio se apoderó del joven. Una presencia, algo ajeno a la rutina de su vida, comenzó a acercarse. Un susurro lejano, como el eco de una voz perdida en la niebla, lo llamó. Cuanto dentro en esa niebla lo llamó. ¿Era otro sueño? ¿Otra visión? No lo sabía, pero el temor que sintió esa noche fue real. El joven se levantó de su cama, cubierto de sudor, frío. No podía escapar. No quería escapar. No quería escapar. Algo lo estaba buscando, y esta vez, él no podía ignorarlo. Mientras la luna iluminaba su habitación, la sombra de un dios apareció en el umbral, tan grande y tan distante como la oscuridad misma. Era un presagio de lo que estaba por venir. El joven ya no podía negar lo que estaba sucediendo. La profecía, los dioses, las visiones, todo comenzaba a encajar de manera aterradora. Esa noche, un dios se presentó ante él, no como un ser celestial y hermoso, sino como una figura oscura y llena de poder. «El destino no es algo que puedas cambiar», dijo la voz resonante. Una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Naciste para ser una sombra, un destructor. Tu camino ya está trazado». El joven sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba destinado a hacer? El dios no ofreció respuestas,
solo dejó una maldición que ahora el joven debía cargar. La verdad estaba ahí, esperando ser entendida. El niño, ahora un joven marcado por su destino, caminaba por las calles como un espectro, su presencia ignorada por todos, pero sentía las miradas a sus espaldas, las voces en susurros. Cada paso que daba parecía resonar con la maldición que lo rodeaba. No tenía amigos, no tenía familia, solo una sombra que lo seguía incansablemente. La gente lo veía como una advertencia, un recordatorio de que la justicia divina podía caer en cualquier momento. Pero había algo dentro de él que se resistía, algo que luchaba por salir. No podía seguir siendo solo el niño maldito, debía encontrar su propio camino, aunque ese camino lo llevara a enfrentarse con los propios dioses. En su corazón sentía la urgencia de descubrir la verdad detrás de su existencia, esa verdad que siempre había estado oculta tras las sombras. Pero pronto descubriría que aquellos que lo observaban desde las alturas no permitirían que ese viaje fuera fácil. En la distancia, un eco de voces lo llamaba, como si los dioses mismos hubieran comenzado a mover sus piezas en este tablero del destino. La noche no era solo un manto de oscuridad, sino un presagio. Mientras el joven caminaba solo bajo las estrellas, una presencia lo siguió, algo que no podía ver pero que sentía. Los vientos se alzaron, llevando consigo susurros que parecían provenir de lugares lejanos, de tiempos olvidados. En lo profundo de su ser, el joven sabía que algo estaba por cambiar. Un llamado había resonado en sus sueños, una llamada que había sido tan real como el aire que respiraba. Aquella noche, algo dentro de él se despertó, un poder desconocido que había permanecido latente hasta ese momento. Las estrellas parecían moverse, como si presenciaran algo que nunca antes habían visto. Los dioses, observando desde lo alto, ya no podían seguir ignorando al joven que había nacido para destruirlos a todos. Él sentía que su tiempo estaba llegando, y no podía escapar de lo que estaba por suceder. A medida que el joven continuaba su caminata, el viento se intensificó, casi como si quisiera hablarle. Y fue entonces cuando escuchó la voz. No era una voz humana, ni siquiera una voz divina. Era algo entre ambos, algo que provenía del propio suelo bajo sus pies. «Has llegado al final del camino, hijo de la profecía», susurró la voz, como una tormenta en el corazón del joven. La tierra tembló levemente bajo su cuerpo, un recordatorio de que el destino no era algo que pudiera ser evitado. Era tan real como la sensación de frío que recorría su espalda. No podía huir. Los dioses, sabedores de su linaje, ya lo habían marcado desde su nacimiento. No era solo un peón en su juego. El joven sentía que se acercaba el momento en que debía tomar una decisión. ¿Seguiría la voluntad de los dioses o lucharía por su libertad, aun sabiendo que el precio podría ser su vida? La decisión que el joven debía tomar lo atormentaba. Los dioses le habían ofrecido una vida de gloria, pero a costa de la destrucción de todo lo que había conocido. ¿Era ese su destino, ser una herramienta en las manos de aquellos que se consideraban inmortales? Sabía que no podía ignorar las voces, pero no quería ser una marioneta. En su corazón, el joven sentía que había algo más grande en su interior, algo que los dioses no podían comprender ni controlar. Cada paso que daba lo acercaba a un precipicio, y sin embargo, no podía detenerse. Mientras caminaba por los senderos olvidados de la tierra, su mente daba vueltas, luchando contra la verdad que no quería aceptar. Era un ser destinado a algo mucho más grande, pero no necesariamente más glorioso. Y aunque su alma temía lo que vendría, algo en su interior sabía que no podía volverse atrás. La voz del joven resonó en su mente como un eco. Había tomado su decisión. No sería una marioneta. No sería una sombra. Aunque el precio fuera su vida, lucharía por su libertad. Los dioses podrían intentar controlarlo, pero él ya no les temía. Había aceptado lo que era. Un hijo de la profecía, un ser nacido para destruir. Pero en ese destino había encontrado algo más, su propia voluntad. A partir de ese momento, su camino ya no sería dictado por los dioses, sino por él mismo. El joven miró al horizonte, donde el sol comenzaba a salir, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Era un nuevo amanecer, y con él,
la promesa de un futuro que aún no estaba escrito. El joven, después de tantos años de aislamiento y dolor, finalmente se encontró cara a cara con la traición. Aquella que había sido su amiga, su confidente, se había convertido en su enemiga. A lo largo de los años, ella había sido su apoyo, pero bajo la superficie siempre había algo oscuro que no podía entender. Aquel día, en la penumbra de una cueva secreta, ella le reveló la verdad. Él no era más que una herramienta, un peón en el tablero de los dioses. La revelación fue devastadora. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? La joven había estado manipulada, pero aún así lo había traicionado, sabiendo que su destino era mucho más grande que la humanidad misma. El joven, con el corazón roto, se enfrentó a ella, sintiendo por primera vez la furia que crecía dentro de él. Ya no podía depender de nadie. Los dioses lo habían hecho nacer para ser su destructor, y ahora debía serlo, sin importar el costo. La traición dolió más de lo que el joven esperaba. Su alma, que había estado tan vacía durante años, ahora se sentía aún más rota. Pensó que podría confiar en ella, que juntos podían enfrentar la voluntad de los dioses. Pero todo había sido una mentira. A medida que las palabras de la joven resonaban en su mente, comenzó a entender que su destino nunca había sido suyo. Los dioses lo habían marcado para ser el instrumento de su propia destrucción. Lo que más le dolía era que ella, quien conocía su dolor más que nadie, lo había utilizado como una pieza de ajedrez en una guerra que no le concernía. Mientras la joven lo observaba, el joven se dio cuenta de que nada en su vida era real, ni sus sentimientos, ni su lucha. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que había conocido se desmoronaba ante sus ojos? Sin embargo, a pesar del dolor, algo dentro de él despertaba, una fuerza oscura que lo empujaba a luchar por su libertad, incluso si eso significaba destruir todo a su paso. El joven, sabiendo que ya no podía confiar en nadie, se alejó de la joven, sus pasos resonando en la cueva vacía. La furia y el dolor lo impulsaron a seguir adelante, sin un rumbo claro, solo el deseo de romper las cadenas invisibles que los dioses habían puesto sobre él. Durante años había vivido en el sufrimiento, pero nunca antes había sentido tanto odio y miedo. Sentía que la traición había arrancado la última chispa de humanidad que quedaba en su alma. Pero, a medida que caminaba por la cueva oscura, algo en su interior le decía que la única forma de liberarse era enfrentarse a los dioses mismos. Ya no sería su peón, ni su instrumento. Él sería el que dictara su destino. Sin embargo, sabía que esto tendría un costo. Mientras salía de la cueva, los ecos de los gritos de la joven lo seguían, y su corazón se endurecía cada vez más. El joven salió de la cueva, respirando profundamente el aire fresco de la noche. El frío lo abrazó, pero no fue el frío lo que lo hizo temblar. Fue la sensación de estar completamente solo, de no tener a nadie en quien confiar. Sin embargo, la idea de enfrentarse a los dioses lo impulsó a seguir adelante. No importaba lo que costara, él ya no sería un títere más en su juego. Los dioses, con su orgullo y su crueldad, lo habían usado, pero él ya no era su marioneta. Estaba decidido a enfrentarse a ellos, a destruir su influencia sobre él. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, una sensación de inevitabilidad lo envolvía. Sabía que nada volvería a ser igual. La batalla que tenía por delante no sería solo física, sino espiritual. Para desafiar a los dioses, debía romper las cadenas de su propio miedo y duda. A medida que el joven avanzaba, la oscuridad de la noche lo envolvía. En su mente, los ecos de la traición, las palabras de la joven, resonaban con fuerza. Pero ya no podía detenerse. Algo había cambiado dentro de él, algo más fuerte que el miedo o la duda. Sabía que la confrontación con los dioses no era solo inevitable, sino necesaria. Su vida, marcada por el sufrimiento y la traición, había sido una preparación para este momento. Ya no temía a lo que los dioses pudieran hacerle. Ahora, su mayor miedo era convertirse en lo que siempre habían querido que fuera, su instrumento. Pero esa parte de él ya se había ido. Mientras el horizonte se iluminaba con los primeros rayos del sol, el joven sintió que su viaje apenas comenzaba. Lo que vendría sería la prueba definitiva de su voluntad.
¿Sería capaz de destruir los mitos que lo habían encarcelado? ¿O caería como tantos otros antes que él? El joven finalmente había entendido lo que los dioses no querían que supiera. La verdad sobre su origen, su destino y su propósito, todo estaba entrelazado en una red de mentiras y manipulaciones. Punto. Mientras caminaba por el sendero oscuro hacia el templo de los dioses, su corazón latía con fuerza. A su corazón. Sabía que no regresaría jamás al mundo que conocía. Este viaje era irreversible, un camino que lo llevaba directamente al encuentro de los que lo habían marcado. Al llegar, vio las puertas del templo abiertas, invitándolo a entrar. Las voces en su mente le decían que se detuviera, que huyera, pero algo dentro de él se negaba a retroceder. Su deseo de enfrentar a los dioses y destruir todo lo que representaban crecía con cada paso. Lo que los dioses temían no era su fuerza física, sino el poder de su voluntad, el poder de alguien que ya no temía ser lo que los otros querían que fuera. Su destino ya estaba escrito, pero ahora tenía la posibilidad de reescribirlo. Al cruzar el umbral del templo, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, sino un reconocimiento. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecían murmurar con las voces de aquellos que habían intentado desafiar a los dioses antes que él. Cada paso que daba hacia el altar central lo acercaba más a la verdad, pero también a su propia condena. Los dioses lo observaban desde sus tronos celestiales, pero él ya no les temía. Las figuras de los dioses en las estatuas alrededor del templo lo miraban con una mirada fría y distante, pero en sus ojos había algo más, una mezcla de arrogancia y miedo. Sabían lo que él estaba por hacer, y aunque su destino parecía estar sellado, el joven sabía que aún quedaba una última oportunidad para cambiar el curso de los eventos. No se rendiría. No sería otro héroe más destinado a caer. Esta vez, el sacrificio sería de los dioses. El altar central brillaba con una luz casi sobrenatural. Era allí donde los dioses decidían el destino de los mortales, y era allí donde el joven debía enfrentarse a su verdadero desafío. Mientras se acercaba, recordó las palabras de la joven que lo había traicionado, las mismas palabras que le habían marcado el camino hacia este destino. Sin embargo, a pesar de la traición, una parte de él entendía que su destino no era solo un regalo de los dioses, sino una carga. Los dioses, al ver que él ya no era un peón, decidieron intervenir de nuevo. El altar comenzó a vibrar, y una figura emergió del centro envuelta en una luz cegadora. La voz resonó en todo el templo, un eco antiguo que hablaba de la destrucción y la creación. «Has llegado demasiado lejos», dijo la voz. «No puedes escapar de tu destino, hijo mío». Pero el joven, mirando hacia la luz, entendió algo crucial. Su destino nunca había sido suyo para decidir, pero ahora tenía el poder de elegir su camino. La voz de los dioses, llena de poder y furia, continuaba resonando en el templo. El joven, sin embargo, ya no sentía miedo. Al contrario, un fuego interior se encendió en su corazón. «No seré tu juguete», murmuró para sí mismo. En ese momento comprendió la magnitud de su fuerza. No era solo su cuerpo lo que podía desafiar a los dioses, sino su voluntad. La luz cegadora comenzó a desvanecerse, y una figura humana apareció ante él, alta y elegante, con una corona que brillaba con la luz de las estrellas. Era el dios que lo había marcado desde su nacimiento, y su presencia llenaba la sala con una presión casi insoportable. «Vas a deshacer el orden», dijo el dios, su voz resonando con autoridad. «Es tu destino». Pero el joven, sin dudar, alzó su mano y respondió: «No, mi destino lo escribo yo». El dios, con una sonrisa llena de arrogancia, levantó su mano, y el aire alrededor del joven comenzó a vibrar. Un poder inmenso lo rodeaba, pero el joven no retrocedió. En su interior algo se rompió, las cadenas de su miedo, las cadenas de su destino. «Si mi destino es destruir, entonces destruiré, pero no seré tu peón, ni un instrumento de tu voluntad», dijo con firmeza. Y en ese instante, las fuerzas divinas que lo rodeaban comenzaron a arremeter contra él. El joven sintió su cuerpo resistir, como si toda su existencia estuviera en juego.
pero su voluntad era más fuerte que cualquier dios. La lucha que seguía no era solo física, era una batalla por el control de su alma, por el derecho de decidir su propio destino. Conto aún discantizo. Ponía sano el celo y no se derrazaba la paniento sanas internas. Y aunque sabía que la batalla sería feroz, algo dentro de él le decía que esta vez los dioses no ganarían. El joven, ahora completamente consciente de la magnitud de su destino, enfrentó al dios con una determinación feroz. Cantó. Las palabras del dios se clavaron en su alma, pero algo dentro de él, algo más grande que el miedo, surgió de las sombras. Ya no era un niño perdido, ni una marioneta de los dioses. Había descubierto la fuerza de su voluntad. Cada músculo de su cuerpo temblaba con la energía del choque entre lo mortal y lo divino. El dios, con su rostro lleno de furia, alzó su mano, pero el joven no se movió. Sabía que no podía escapar del destino, pero sí podía desafiarlo. Y lo haría sin importar el costo. «No seré tu esclavo», dijo con voz firme, mientras el viento se levantaba a su alrededor. El templo comenzó a temblar, y la luz divina se desbordaba como un río. El joven cerró los ojos, preparándose para lo que vendría. Sabía que este era el momento decisivo. Si vencía, sería un nuevo ser. Si caía, su historia quedaría escrita en las estrellas como una advertencia. La lucha entre el joven y el dios no fue solo física. Cada palabra que el dios pronunció se convertía en una ráfaga de energía que intentaba desgarrar la voluntad del joven. Pero éste no retrocedió. Cada golpe del dios lo golpeaba con fuerza, pero él no se detuvo. En su mente, las visiones de su madre, de la traición, de la lucha por su libertad, todo eso lo impulsaba a seguir. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero la lucha por su alma, por su futuro, no lo era. Mientras el dios intentaba controlarlo, el joven sintió cómo la chispa de su propia divinidad despertaba. Los dioses lo habían marcado, pero ellos no podían comprender lo que significaba ser mortal, lo que significaba ser libre. Con cada segundo que pasaba, el joven ganaba más fuerza. Sabía que la lucha acabaría, pero cómo aún estaba por verse. A medida que la batalla alcanzaba su punto culminante, el joven entendió que la clave no estaba en vencer al dios físicamente. El verdadero poder residía en su capacidad de resistir. Resistencia. Esa palabra, como un mantra, resonó en su mente. Cada ola de energía divina que lo golpeaba lo hacía más fuerte, más firme en su propósito. Los dioses nunca habían entendido eso. Que los mortales, incluso en su fragilidad, tenían una fuerza que no podían controlar. La luz del dios comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, una oscuridad profunda llenó la sala. La figura del dios vaciló, su poder comenzaba a romperse, y el joven no sabía. Él era la fuerza opuesta a la divinidad. La irreductibilidad del espíritu humano se nos supo. La luz ya no dominaba el templo. Era la voluntad del joven la que comenzaba a iluminar el lugar. Y cuando la oscuridad comenzó a envolver al dios, fue allí donde él entendió que estaba ganando, que el control estaba finalmente en sus manos. El dios, ahora reducido a una sombra temblorosa, intentó recuperar su fuerza, pero era tarde. La resistencia del joven había hecho más que desafiarlo, había destruido la esencia misma de su poder. La figura divina se retorcía, su forma comenzaba a desmoronarse, como si todo lo que representaba estuviera cayendo al vacío. El joven, aunque exhausto, no sintió miedo. No había necesidad de hacerlo. Miró a los ojos del dios y vio lo que nunca había imaginado. Miedo. Miedo a la pérdida del control, a la decadencia de su dominio. Los dioses nunca habían concebido que un mortal pudiera ser su igual. Y ahora el joven se levantó con determinación, no para destruir, sino para reclamar su lugar. «Tu tiempo ha pasado», dijo, mientras el dios caía a sus pies. Con una última mirada de desafío, el joven comprendió que, aunque la victoria había sido suya, el precio había sido alto. Con el dios derrotado, el joven se sintió vacío, pero liberado. Había tomado control de su destino, pero no sin sacrificio.
Las ruinas del templo a su alrededor le recordaban que todo lo que había conocido estaba desapareciendo, pero él ya no era el mismo. Ahora entendía que la verdadera libertad no venía de la victoria sobre los dioses, sino de la aceptación de su humanidad. El joven miró las estrellas en el cielo, sabiendo que su vida seguiría su curso, pero ya no sería una vida definida por los otros. Sería su propia creación. Al levantar la vista hacia el futuro, vio un horizonte lleno de posibilidades, sin restricciones, sin sombras. La batalla había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Lo que soy, lo elijo yo, pensó, mientras el viento comenzaba a levantar las cenizas del templo, simbolizando el fin de una era y el comienzo de otra. El joven caminaba a través de los restos de la ciudad destruida, cada paso resonando en el silencio que lo rodeaba. La batalla había terminado, pero el costo de su victoria aún pesaba sobre su alma. Las ruinas, una vez llenas de vida y esperanza, ahora solo recordaban la devastación. Los dioses, aunque derrotados, seguían siendo una sombra en su mente, recordándole que su victoria no lo libraba de las cicatrices del pasado. Cada calle que recorría, cada edificio derrumbado, lo hacía preguntarse si realmente había ganado. La humanidad seguía aquí, pero ¿en qué medida había cambiado realmente el destino? Las preguntas se apoderaban de su mente, pero él sabía que no había vuelta atrás. La tormenta había pasado, y ahora solo quedaba la reconstrucción, tanto en el mundo como dentro de él mismo. A lo lejos, vio la silueta de una figura. No estaba solo, la lucha por la paz aún estaba por comenzar. Al acercarse a la figura en el horizonte, el joven descubrió que no era un enemigo, sino una vieja conocida, una figura de su pasado que había estado con él desde el principio. La sacerdotisa, que alguna vez había sido su guía, ahora se encontraba allí, observando las ruinas con una tristeza que parecía tan profunda como la suya. Ella había sido testigo de todo, de su dolor, de su lucha, y ahora de su caída. El precio que pagaste no solo ha sido el de tu alma, dijo ella, su voz quebrada por la emoción. Los dioses, aunque derrotados, aún marcan el destino de todos. Pero lo que has logrado es algo que nunca esperaron. El joven la miró, sin palabras, con el entendimiento de que lo que había hecho no era solo un triunfo, sino también una condena. El futuro era incierto, y aunque había vencido a los dioses, la verdadera batalla por la humanidad acababa de comenzar. Mientras la sacerdotisa hablaba de la lucha que aún debía librarse, el joven sintió una presión en su pecho. Aunque había derrotado a los dioses, el mundo no había cambiado. La gente seguía luchando, la guerra por la supervivencia no había terminado. La victoria sobre los dioses no había traído paz, solo más preguntas. ¿Qué significaba ser libre cuando todo lo que conocía estaba en ruinas? Mientras caminaban por la ciudad desmoronada, el joven comenzó a comprender que su verdadera batalla no era contra los dioses, sino contra la desesperanza que ahora envolvía al mundo. La humanidad debía encontrar su propio camino, y él, aunque marcado por la profecía, también debía ser parte de esa reconstrucción. No podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de decidir el futuro. Sin embargo, la incertidumbre lo abrazaba como una sombra, y con cada paso que daba, el peso de lo que había hecho lo seguía. A medida que avanzaban, el joven comenzó a ver una nueva luz en el horizonte. Aunque la ciudad estaba destruida, comenzaban a llegar grupos de personas, algunos refugiados, otros supervivientes. Había llegado la hora de reconstruir, de forjar un futuro que no dependiera de los dioses ni de la profecía. El joven sabía que su papel en ese futuro sería crucial. Ya no se veía a sí mismo como el elegido, sino como alguien que debía guiar a otros en un mundo sin divinidad. Los dioses ya no podían dictar el destino de los hombres, pero la humanidad, aunque libre, debía aprender a vivir sin los hilos invisibles que siempre los habían atado. La lucha no ha terminado, dijo la sacerdotisa, pero ahora es la humanidad quien debe decidir su camino. El joven asintió, comprendiendo que la libertad traía consigo una nueva responsabilidad. Mientras el joven observaba a la gente reunirse en la distancia, sintió una paz que nunca había experimentado antes. No importaba cuán grande fuera la batalla o cuán difícil fuera el futuro.
Ahora sabía que su destino estaba en sus manos, y lo que hiciera con ese poder definiría el futuro del mundo. Miró hacia el cielo, ya despejado, y se dio cuenta de que la lucha por la libertad era solo el comienzo. No podía borrar lo que había hecho, ni podía deshacer el daño que los dioses habían causado. Pero en su corazón, el joven entendió que la humanidad, ahora libre de los dioses, tenía el poder de crear algo nuevo. La historia que seguiría sería escrita por los vivos, no por las sombras de los dioses. Con una última mirada al horizonte, el joven se adentró en el futuro, sabiendo que su lucha no había terminado, pero que la esperanza comenzaba a florecer. El joven miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. La batalla había quedado atrás, pero la guerra por el alma del mundo nunca había sido más intensa. Había sido más intensa. Había destruido a los dioses, sí, pero ¿a qué costo? La gente lo miraba con esperanza, pero en sus ojos había algo más: incertidumbre. ¿Realmente había cambiado todo? ¿O simplemente había dejado un vacío que sería llenado por otra figura, otro líder que dominaría con la misma mano de hierro? Las ruinas del templo, el último vestigio de los dioses, se alzaban en la distancia. El joven sabía que su lucha no terminaba allí. El futuro aún estaba por escribirse, y ahora era su turno de decidir qué legado dejaría. No soy un dios, pensó, solo soy un hombre que luchó por su libertad. Pero en el fondo, sabía que su nombre sería recordado, no como el que destruyó a los dioses, sino como el que desafió su voluntad. La incertidumbre se cernía sobre él, pero esta vez, él estaba listo. A su lado, la sacerdotisa observaba en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de admiración y preocupación. El destino ya no está en manos de los dioses, dijo, pero ahora es tuyo el poder de decidir lo que realmente importa. El joven la miró, sus pensamientos confusos, como si buscara una respuesta en ella, en sus palabras. Pero la verdad era que no había una sola respuesta. El mundo no era tan simple como había imaginado. Había derrumbado un imperio de dioses, pero lo que lo reemplazaría no podía predecirlo. La humanidad, liberada de la opresión divina, ahora debía forjar su propio camino. No habría más guías divinas, solo el instinto, la supervivencia y tal vez la esperanza Mockingjay. Sin embargo, el joven sabía que la paz no se alcanzaba con la derrota de un enemigo, sino con la capacidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas. Pero, ¿estaba preparado para esa tarea? La mirada de la sacerdotisa le dijo que, aunque temiera, debía ser el que tomara el primer paso. Mientras caminaban por el campo desolado, el joven reflexionaba sobre lo que había logrado. Derrotar a los dioses había sido solo el principio, pero el verdadero desafío era reconstruir un mundo que ahora parecía vacío. La gente comenzaba a reunirse, y con cada rostro que veía, una nueva pregunta surgía. ¿Qué querían realmente? ¿Qué futuro deseaban? El joven sabía que la libertad no significaba tener todas las respuestas, sino la capacidad de crear nuevas preguntas. A su alrededor, los supervivientes ya comenzaban a organizarse, como si esperaran una guía. No hay nada más que esperar de los dioses, pensó. Ahora somos nosotros los que debemos decidir cómo vivir. Sin embargo, su alma seguía cargada con el peso de las decisiones pasadas. Había destruido un imperio, pero ¿sería capaz de construir uno nuevo, más justo, sin repetir los mismos errores? La batalla por la paz, por la humanidad, apenas comenzaba. Al llegar al centro de la nueva comunidad, el joven se detuvo. La gente lo observaba en silencio, algunos con respeto, otros con incertidumbre. Él, que había sido su salvador, ahora era solo un niño más que debía guiar a los demás. Sin dioses que le dictaran el destino, sin una profecía que lo guiara, se encontraba frente a una multitud que esperaba respuestas. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía reconstruir un mundo tan quebrado? La sacerdotisa se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Un gesto de apoyo. La gente no necesita un dios, solo un líder que les dé esperanza, dijo. El joven, con el corazón latiendo con fuerza, entendió que la libertad no solo era una carga, sino una oportunidad.
Una oportunidad de forjar un futuro donde cada decisión fuera tomada por aquellos que vivían en él. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que lo primero que debía hacer era dar el primer paso. El joven, ahora con un nuevo sentido de propósito, miró a la multitud. Sabía que este era el momento crucial, la verdadera prueba de su liderazgo. Hoy no somos los hijos de los dioses, sino los hijos de la tierra, dijo con voz firme. Las palabras resonaron en el aire y por un momento todo el peso del futuro descansó sobre sus hombros. Sabía que los dioses ya no importaban, pero lo que hiciera a partir de ahora definiría el destino de todos los que los seguían. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, el joven sentía que no estaba solo. Había tomado el primer paso hacia la reconstrucción, hacia la verdadera libertad. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, no temía lo que vendría. Era su destino el que estaba por escribir, y nadie más podía determinarlo. El poder está en nuestras manos, pensó, y juntos podemos forjar un nuevo futuro.